Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en este departamento de escuela sabática, departamento ministerial. Bienvenidos en nuestro estudio. Nos gustaría presentar una explicación de nuestra escuela sabática para maestros y para pastores, para miembros activos y todos que van a conducir la escuela sabática en este sábado. Nos gustaría empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Junto con nosotros está nuestra querida hermana Raquel Orce de la Conferencia General, y queremos compartir los pensamientos de esta escuela sabática, que es una escuela sabática muy especial, muy profunda, cristocéntrica, muy interesante, y seguro va a ser por bendición de nuestras iglesias, visitas y miembros. Estudiamos la lección que es titulada El Cordero de Dios para el sábado de 23 de febrero año 2013. Y tenemos una introducción muy interesante. Es un testimonio deseado de toda la gente, página 87. Vamos a ver la diapositiva. Aquí tenemos el testimonio. Juan había dudado profundamente, conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Es muy interesante la experiencia de Juan, y yo creo que también la experiencia de Juan puede ser nuestra experiencia si nosotros podemos tener esta conexión viva con Jesús, con el Espíritu Santo. Entonces Él puede darnos esta certeza, esta seguridad a conocer quién es el Cristo verdadero. ¿Qué piensa Raquel? Es interesante que en esta introducción se nos presenta a Juan el Bautista, Sí. Porque está relacionado directamente con el tema, que es el título de la lección, ya que cuando Juan el Bautista presentó oficialmente a Jesús, no lo hizo simplemente como un acto protocolario o de cortesía, sino todo lo contrario. Era un anuncio que confirmaba la profecía. Confirmaba también la misión y la función que el mismo Señor Jesús tendría. Así que con este anuncio de Juan el Bautista ante todos los que estaban presentes en esa ocasión, declarando: «He aquí, este es el Cordero de Dios», para todo judío de aquel entonces era absolutamente obvio que era Jesús, el Mesías. Amén, amén. Muy interesante. Nos gustaría tener una aclaración un poco de la línea central de la lección. Ya en la introducción entendimos que estamos hablando y vamos a hablar del Cordero de Dios, del sacrificio, y aquí tenemos los 4 subtítulos. Símbolo de Cordero de Dios es el primer subtítulo. Como una introducción vamos a repasar diferentes condiciones que este Cordero debía cumplir, y estas condiciones vamos a ver que no son solo en la vida de Cristo, pero también estaban profetizados, estaban demostrados en el Antiguo Testamento en varias formas. Después tenemos Cordero Pascal. Vamos a ver el símbolo de la Pascua, de Pascua, cómo esto representa el Cordero. Es también un símbolo y una ilustración del plan de salvación. También tenemos el Cordero de Dios, se ofrece a sí mismo, la forma como Dios actuó
en la forma de sacrificio. Él mismo fue el sacerdote, pero él mismo fue también sumo sacerdote, y él mismo fue en lo mismo tiempo también el sacrificio, algo muy especial en esta situación. Y el último subtítulo, el Cordero de Dios en la monte de Sión. Vamos a ver en qué forma este sacrificio de verdad fue hecho o se cumplió. Es importante también no olvidarnos tomar tiempo para las últimas preguntas, especialmente la pregunta 7. Es muy importante porque tiene una aplicación de toda la lección que es teórica, tiene una aplicación en nuestra vida práctica. ¿Qué significa este Cordero, este sacrificio sin mancha, sin pecado, sin error, para mí mismo, para mi vida? Y eso debe ser un punto importante en la lección. No dejamos este punto 7 afuera de la lección, pero intentamos guardar tiempo para esto. Queremos ahora continuar con la ayuda del Señor, y nos gustaría entonces ver la primera pregunta. Y vamos a invitar a nuestra querida hermana Raquel, que le presenta y comenta la primera pregunta. Estos 4 subapartados que tiene la lección, de hecho, corresponden al pasado, presente y futuro del plan de salvación. Así pues, en esta primera pregunta debemos enfocar la lección de escuela sabática de tal manera que el aspecto profético sea claramente enfatizado como la prefigura o el antitipo del cumplimiento de este. Amén. También es importante que enfaticemos específicamente el contexto por el cual, o las circunstancias que dieron lugar a que un cordero apareciera. Y por eso en Génesis capítulo 3, donde lamentablemente tenemos la descripción de la caída de los primeros seres humanos, inmediatamente después de la conversación mantenida por parte de Dios con Adán y Eva, se procede a la instrucción de esta pareja en el nuevo sistema religioso que iban a practicar, ya que las condiciones dadas por el Señor no eran más vigentes, ya que a causa de la desobediencia inmediatamente se necesitó un intermediario, se necesitó un elemento mediador para evitar la ejecución inmediata de la sentencia de muerte que debía sobrevenir sobre este primer hombre y esta primera mujer. Por eso es importante que las personas y cada uno de los estudiantes en la lección puedan entender que el símbolo del Cordero no es simplemente casualidad, o no es una decisión arbitraria por parte de la divinidad, sino que tenía el propósito de facilitar el regreso a Dios. Tenía el propósito de intermediar con el fin de reconectar el cielo con la tierra, ya que, como nos dice Génesis 3:15, existía en ese momento una enemistad, ya que el pecado, el mal, se había introducido entre los seres humanos y Dios. Así que el Cordero, nos damos cuenta que en su elemento profético, como primera característica, es la reconciliación, ya que existe enemistad. Así que el Cordero, como ese símbolo de paz, como ese símbolo de ternura y de cuidado y promotor de protección, es el primer elemento que constatamos en esta declaración profética. Pero nos damos cuenta que al mismo tiempo no es simplemente una contención, sino que es una cuestión de vida o muerte. Y de hecho así se nos dice. Posteriormente tenemos los ejemplos de Abel, que eso es muy significativo, porque aunque en Génesis 3 teníamos la mención
que el Señor describe conforme viste con las pieles de los animales a Adán y Eva y realiza para ellos ese sacrificio que ellos pueden visualizar, entender el cómo, el cuándo y el por qué. Ahora en el capítulo 4 tenemos la práctica de esto mismo. Así que si por una parte el Cordero actuaba como el ancla de salvación, como el elemento de redención, como el intermediario, también el Cordero era un símbolo de la obediencia, de la dependencia y del reconocimiento de la pecaminosidad ante Dios. Esa es la razón por la cual la ofrenda de Abel fue aceptada. Él se reconocía como pecador y consideraba una necesidad poder presentar a Dios un intermediario con el fin de preservar su vida y obtener el perdón. Así que tenemos ese segundo elemento que debe enfatizarse. Y después, en Éxodo 29, es importante considerar cómo se analizaban bajo la mente de cada israelita la necesidad de ofrecer un cordero en la mañana y otro en la tarde. ¿Eso qué significaba? Que nuestra relación con Dios, 1, es personalizada, 2, es dependiente, tercera, parte de la voluntariedad propia, debía ofrecerse, había que ir al cordero, había que llevar el cordero, había que confesar sobre el cordero. El cordero debía ser sacrificado a causa de. Así que el centro de todo el elemento que conduce y reconduce al hombre hacia Dios es el cordero como el elemento vinculante en el camino hacia la redención. En el momento de la caída, del proceso de la caída hasta la primera regulación estricta de un sistema de sacrificios específicos. Muy interesante, muchas gracias. Entonces entendemos que la humanidad no fue en oscuridad. Fue anunciado inmediatamente a los seres humanos qué va a suceder. Hay mucho que podemos decir en este punto, pero sí tenemos una buena explicación aquí. Podemos también entender que se sabía desde el principio que este Mesías que va a venir, Él va a sufrir, Él necesitaba dar una ofrenda, un sacrificio. El servicio de Cristo es basado al sacrificio. Y vamos a ver de qué forma eso también refleja y va a reflejar nuestra vida personal, porque el ser cristiano también no es solo conocer una teoría y no es solo quizá practicar algunas partes de la verdad, pero ser cristiano significa mucho más de eso. Vamos a, con ayuda del Señor, a considerar el testimonio de la primera pregunta. Me gustaría mencionar solo algunas líneas. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor. Un sacrificio perpetuo. Recordamos esas palabras, hermanos y hermanas, porque después en las próximas preguntas y prácticamente dentro de toda la lección vamos a llegar otra vez en este sacrificio perpetuo que fue necesario para el plan de salvación. Vamos a entrar en la segunda pregunta. ¿Qué paralelo se puede establecer entre el sacrificio pedido a Abraham y el Cordero de Dios? Vamos a ver, en este caso tenemos a Abraham y sabemos la historia
tan importante para todos nosotros. Pero no solo Abraham fue uno de ellos que entendía el plan de salvación por sacrificar su hijo o por tener esta opción de sacrificar al hijo. Y tenemos por ejemplo Enoch, que también después de tener su hijo, bueno, él no tenía esta conversación con el Señor, pero por el tener el hijo, ya él entonces entró en un entendimiento del plan de salvación muy profundo. ¿Qué significa tener un hijo? A sacrificarlo. Y vamos a ver en esta pregunta, ¿qué dice Raquel? Bien, yo creo que es importante analizar un poco los precedentes, porque específicamente la pregunta nos enfoca en el momento en que Abraham recibe la orden de Dios de ofrecerle a su hijo, a su único hijo, el cual de hecho era el resultado directo del cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Sin embargo, esta no es la primera vez que las Sagradas Escrituras nos hacen mención directa del sistema religioso que Abraham practicaba, siguiendo el mismo modelo que Adán y Eva habían aprendido también, que era el sistema de sacrificios, y nos consta que así era. Así que Abraham sistemáticamente practicaba su culto de adoración a Dios y su dependencia, su confesión y su reconocimiento y recuerdo de su condición pecadora a través de el ofrecimiento del Cordero. Sin embargo, aunque él tenía ese conocimiento teórico, aunque aceptaba al Salvador por fe a través del Cordero, el Señor quería darle una vislumbre mucho más específica, concreta y personalizada del plan de salvación. Y aunque Abraham sí tenía el conocimiento de lo que significaba, sí tenía conocimiento de Génesis 3:15, de esta promesa de Dios, cuando ahora es su hijo y no es un cordero, la perspectiva de la salvación adquirió una dimensión completamente diferente. Y la razón básica fue la relación filial, padre e hijo, no era simplemente la relación de un ser humano con un animal, que sí podía haber una relación afectiva, pero nunca de la intensidad y de la intimidad que podía tener un padre con un hijo, especialmente en el caso específico de lo que significaba Isaac para Abraham. Aquí el Señor tenía el propósito no solamente de elevar la experiencia religiosa de Abraham y de su propio hijo Isaac, sino presentar una vislumbre mayor del plan de salvación, puesto que en Génesis 3:15 no se establecía ese paralelismo entre Dios Padre y el Hijo. Sí se establecía una relación filial, porque dice de la simiente de la mujer. Sin embargo, en el símbolo que representaba Abraham con Isaac, tenemos también la relación padre e hijo. Y esto es muy importante, especialmente considerando la relación íntima, profunda y afectiva que existe entre Dios Padre y su Hijo. Así que las experiencias espirituales tienen el propósito de elevar nuestra comprensión de la salvación y de personalizar e intimar nuestra relación con el Cordero, que es el Señor Jesús. Así que este ejemplo debemos proponerlo como maestros de escuela sabática más allá de lo que es la simple referencia histórica del hecho acontecido y de la experiencia que a todos nos es conocida. Debemos ir un paso más allá y hacerles comprender a cada uno de los participantes de la lección que cada uno tiene que estar dispuesto a entregar lo más querido, lo más amado, lo más apreciado. Muchas gracias. Entendemos que en este punto la relación de la teoría y de la verdad presente o de nuestra vida
entonces entra ahí una conexión. Una cosa es sabiendo o saber o creer que Dios un día sacrificó a su hijo. Otro es la historia cuando ven el momento cuando nosotros debemos sacrificar nuestros hijos, o uno de nuestros hijos o hijas. Es increíble también pensar que a veces puede suceder un momento semejante en que yo necesito sacrificar todo que yo tengo para la obra del Señor. Y quizá debemos en un momento intentar a pensar, ¿estoy yo dispuesto a sacrificar? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi vida? Y en el caso de Abraham, él sacrificaría su vida más... con más placer, se puede decir, o estaba más dispuesto a sacrificar su propia vida que sacrificar su propio hijo. En el caso de Abraham tenemos también una situación muy especial porque el hijo que él tenía fue un hijo de la promesa, venía de Dios con un milagro, porque él prácticamente no tenía hijos y no podía tenerlo. Entonces, a conocer la voluntad de Dios en tan precisión, sin dudar los órdenes de Dios, fue una prueba increíble. Pero si nosotros pasamos esas pruebas, también crecemos espiritualmente. Es muy importante la última parte de este texto y también algunos más versículos que no están mencionados en la lección, donde el ángel entonces comunica a Abraham que ahora Dios sabe que él teme de Jehová, ahora él sabe que él es fiel. Entonces una proporción más grande de bendición se aparta para Abraham y para su descendencia. Por eso no debemos tener miedo de las pruebas, pero en contrario, Dios puede comunicar con las pruebas, no puede también dirigir a una bendición más grande y una experiencia con el Señor más profunda. Aquí tenemos también un testimonio. El testimonio es deseado de toda la gente y solo quiero mencionar la primera parte. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir para los pecados de los hombres. Aquí entendemos que el plan de salvación también pasa por una sustitución. Jesús muere en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y eso es una parte fundamental para entender la profundidad del plan de salvación. Vamos con la ayuda del Señor a la próxima pregunta 3, que también es parte de un otro subtítulo. Vamos a ver, en el tiempo adecuado, ¿qué será el Cordero Pascual? ¿Cómo podemos ahora relacionar, Raquel, qué piensas? ¿Cómo podemos relacionar el sacrificio del Hijo de Dios, el Cordero, la Pascua? Bueno, la Pascua fue algo, también es un sacrificio, pero diferente de los otros sacrificios que se presentaban en la mañana y en la noche. ¿Qué fue la diferencia? ¿Y qué símbolo de verdad presenta en este caso el Cordero Pascual? La celebración o festividad de la Pascua la encontramos por primera vez mencionada en Éxodo capítulo 12 y no es
fácil dejar de lado la significación de este evento, precisamente porque coincide directamente con el paso previo a la declaración de independencia del pueblo de Israel, de cuando ellos reciben la liberación de la esclavitud de Egipto y emprenden la marcha hacia la tierra prometida. Así pues, en una primera lectura, la Pascua y el Cordero Pascual como tal, con todo lo que el ritual de la Pascua significaba, ejemplifica, en primer lugar, la liberación, en el caso específico y literal, la liberación de Egipto y de la esclavitud. En el sentido espiritual es la liberación del mundo y del pecado. Ese es nuestro Cordero Pascual, el que nos da la libertad, el que nos promueve a avanzar y a marchar hacia adelante teniendo en mente la promesa y la tierra prometida. Sin embargo, no era tan sencillo el proceso como tal, ya que, y se recomienda que los estudiantes hayan, de hecho, estudiado el capítulo 12 de Éxodo, donde encontramos todo el ritual completo. Sin embargo, sería bueno que el maestro diera algunos detalles de este proceso, porque, entre otros, podíamos reconocer que el Cordero tenía que ser elegido, tenía que ser aceptado. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que aceptar a Jesús. Pero no solamente tenemos que aceptarlo, tenemos que convivir con Él. Y fíjense qué interesante, porque ellos debían elegir al Cordero y tenían que guardarlo hasta el día 14. Así que por un número de días específicos, el Cordero se convertía como en la mascota, el centro, la atracción, el objeto de cariño y de afecto de todos los miembros de la familia. Así que no solamente debemos elegir a Jesús, debemos quedarnos con Él, debemos permanecer con Él. Sin embargo, también tenemos que ser parte de su sacrificio y tenemos que demostrarlo públicamente. Y por esa razón el jefe de la familia tenía que pintar con la sangre del sacrificio los dinteles y el frontal de la puerta. La madre, por su parte, la madre por su parte tenía que sacar toda la levadura de la casa. Los hijos colaboraban, sea con el padre o con la madre, en la expulsión de todas las costumbres egipcias, de toda la maldad, de toda la mundanalidad, de todo el pecado que pueda haber ante las puertas o detrás de las puertas. Eso significa escoger nuestro Cordero. Eso significa estar en una relación personal con Cristo. Y más todavía, se nos decía que tenían que estar listos para salir a la marcha en cualquier momento. Debe enfatizarse a los estudiantes que tener una relación viva con el Señor Jesús implica tener una relación activa en la obra misionera. Significa estar listos para marchar, estar listos para la entrega, estar listos para la liberación, estar listos para cuando nuestro Señor llegue. Amén, muy importante, muchas gracias. Y debemos entender que la Pascua es un símbolo muy importante. Esto que mencionaste es muy importante, que la Pascua no fue solo un ritual interno, en secreto, como aparecía para muchos, pero también por afuera de la puerta debía mostrarse, debían aparecer los señales de la sangre. Y muchas veces escuchamos a gente que dice, bueno, más importante es el corazón, nuestra vida interna, mi entendimiento personal. Claro que es importante, eso es el fundamento de todo, pero si dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra casa, es el Cordero, entonces afuera de nuestra puerta, hay señales de la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto?
que inmediatamente cuando entra Cristo en nuestra vida, vamos a tener un reflejo afuera, vamos a tener una demostración externa de la vida espiritual interna que es en nosotros. Muy importante este tema. Vamos a ver con ayuda del Señor aquí el testimonio. No vamos a considerar todos los testimonios, pero me gustaría considerar algunas líneas aquí, en el primer testimonio. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado en la mesa con sus discípulos. Se había reunido para celebrar la Pascua. Entonces, entendemos que la Pascua no solo fue la experiencia pasada por salir del Egipto, pero la Pascua tiene todas esas tres dimensiones que mencionamos en la primera pregunta. El pasado, el presente y el futuro. En el pasado, la salida de Egipto. El presente es nuestra Pascua del presente, participando en la carne y sangre de Jesús. Y en el futuro es una Pascua que Jesús está hablando, que vamos a comer juntos con Él, y Él dice, Él no va a comer de la fruta ¿cómo se llama? De la vid. De la vid, sí, gracias. Hasta que lo come juntos con sus amigos en la mesa grande celestial. Entonces la Pascua tiene esas tres importantes proyecciones. También debemos mencionar que la Pascua antigua ya se ha cambiado en la Santa Cena, en el Nuevo Testamento. Y también los ritos antiguos, los símbolos antiguos, no están necesarios en el Nuevo, o los ritos antiguos no están necesarios en el Nuevo Testamento, porque fueron cumplidos en el Jesús. Y a veces llegan muchas preguntas en el comité ministerial en el asunto de la comprensión de algunos ritos del Antiguo Testamento, si eso es necesario hacerlo ahora, y si es algunas partes de las fiestas o otras situaciones, otras partes del Antiguo Testamento. En muchos casos, queridos hermanos y hermanas, si nosotros todavía celebramos o queremos celebrar los rituales del Antiguo Testamento, eso significa negar el sacrificio de Cristo. Si uno hace un sacrificio ahora literal de un cordero, significa que él no acepta el sacrificio de Jesucristo. Por eso es muy importante entender que si aceptamos a Cristo, debemos de verdad aceptar su sacrificio, aceptar su vida como está, en el pasado, en el presente, pero también en el futuro. Vamos a considerar con ayuda del Señor la pregunta número 4, que es muy importante. Y sí me gustaría que la comentamos con nuestra hermana Raquel. El número 4, ¿qué cambios introducirá el sacrificio de verdadero Cordero Pascual? ¿Qué cambios? Vamos a ver, el Antiguo, el Nuevo Testamento, el aspecto del futuro, del presente y del pasado. Esta pregunta nos coloca justamente en el epicentro de los dos grandes pasos en el plan de salvación. Tenemos la antigua dispensación y la nueva dispensación. Tenemos el antiguo pacto y tenemos el nuevo pacto. O dicho de otro modo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son una variación del mismo,
sino que son una extensión y un cumplimiento y una ampliación del primero. Y por esa razón es muy significativo que con el fin de personalizar al Señor Jesús como nuestro Cordero, nuestra posibilidad de hacerlo crecerá o disminuirá en la proporción en que nosotros conocemos o desconocemos toda la estructura del sistema religioso que el Señor estableció en el Antiguo Testamento. Por eso nunca debe menospreciarse o considerarse como realmente obsoleto el aspecto del sistema de sacrificios, ya que son los precedentes, son los antitipos. Sin embargo, nosotros vivimos en un periodo especial de la historia de este mundo. Vivimos en el momento céntrico. Conocemos el antitipo, hemos visto el cumplimiento de los símbolos en la persona del Señor Jesús, siendo Él el Cordero perfecto, sin mancha. Y ahora tenemos la segunda fase, en la cual la perspectiva de la relación de la divinidad con la humanidad cambia de perspectiva, porque siendo el Señor Jesús el que personificó el Cordero, siendo Él mismo en persona el que vino a extender esa mano a través del abismo que se había creado entre el cielo y la tierra, el ser esa escalera que unía el cielo con la tierra, todo elemento superfluo dentro de esa conexión creada lo es como tal. Por eso es muy importante para nosotros comprender individualmente, como estudiantes de la lección, y el maestro especialmente debe enfatizarlo, cómo nosotros vemos a Jesús. ¿Lo vemos todavía en la perspectiva del antitipo? ¿O lo vemos como el centro de nuestra salvación, a través del único por medio del cual podemos obtener la salvación? Sentimos esa dependencia, esa necesidad de confesión, de seguimiento, de discipulado por el auténtico Cordero que es el Señor Jesús. Esa pregunta de reflexión debe enfatizarse a los estudiantes de la escuela sabática. Esta pregunta nos presenta el antes y el ahora y nos permite reflexionar acerca quién es para mí el Cordero, qué es y de qué tipo de relación mantengo yo. Muy importante, muchas gracias. Sí, nos gustaría considerar también algo de los testimonios. Y aquí tenemos un testimonio importante. Cristo se hallaba en el punto de la transición entre dos sistemas y sus dos grandes fuerzas fiestas respectivas. Perdón. Entonces entendemos que Jesús estaba en el centro del Antiguo y en el fin del Antiguo y en el principio del Nuevo Testamento. Es un nuevo tiempo, es un nuevo pacto. ¿Y por qué es un nuevo pacto? Porque tenemos ahora el cumplimiento de todos los símbolos. Vamos a recordarnos ahora la primera pregunta que hablaba de un sacrificio perpetuo. No es entonces solo un sacrificio único, pero es un sacrificio perpetuo. La vida cristiana es un sacrificio perpetuo. Igual Jesús, Él no hizo una sola ofrenda, un sacrificio. Él, por ejemplo, vino del cielo y después de 3 días se sacrificó. No, Él debía vivir una vida humana desde su niñez hasta una vida de un hombre adulto, y entonces llegar a la culminación
que fue el sacrificio de Calvario. Nos gustaría considerar ahora la próxima pregunta, y aquí debemos verlo. La próxima pregunta 5. ¿Cómo se cumplieron las palabras del profeta Isaías? Vamos a ver en Isaías 53. ¿Qué profecía tenemos que se cumplió? Las citas desde los versículos 4 hasta el 7 nos hablan de dos fases fundamentales en el plan de salvación. La primera nos dice lo que el Señor Jesús asumió. La segunda parte nos dice cómo Él reaccionó. Y queremos personalizarlo, porque nos dice que Él llevó enfermedades, dolores, azotes, heridas, abatimiento, rebeliones, pecados, castigo. Así que toda la pecaminosidad, toda la diversidad y modalidad de pecado fue colocada sobre, fue asumida por el Señor Jesús, sin ser parte, sin embargo, la asumió como tal, lo cual es característico de la humanidad. Ahora viene la segunda fase, que es realmente impresionante, porque entonces vemos que aunque el Señor Jesús asumió, aceptó, recibió sobre sí todo esto, ¿cómo fue Él capaz de sobrellevarlo? Y esto es realmente impresionante. Dice así: no habló, fue llevado al matadero, fue angustiado y no se quejó. Esto es muy importante en la comprensión de cómo se cumplieron las palabras del profeta Isaías. El profeta Isaías nos presenta lo que Jesús iba a asumir, pero cómo iba a ser capaz de vencer el pecado. Iba a hacerlo únicamente por su dependencia, su sumisión, su obediencia a la completa autoridad y voluntad de su Padre. Y de hecho, en Jesús encontramos la condición en que nosotros estamos, pero también la condición que debemos asumir con el fin de ser como el Señor Jesús. Muy importante, muchas gracias. Sí nos gustaría considerar también algunas partes de los testimonios. Este punto número 5 es prácticamente algo o un punto que también tiene que ver con los últimos días, con las profecías de los últimos días, pero también tiene que ver con la situación en que Jesús fue recibido en su tiempo, y sabemos que la historia se repite. Sabemos que Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo que estamos viviendo ahora ya fue en el pasado, ya existía antes. Y aquí tenemos, por ejemplo, este testimonio de Caifás. ¿Cómo se llama? Se desesperaba, que daba un último recurso. Entonces es interesante que por qué se desesperaba Caifás es porque porque no podía soportar la presencia del Señor Jesucristo. Y aquí una forma semejante
va a ser la experiencia del pueblo en último tiempo. Vamos a ver que la segunda venida de Cristo va a ser también encontrada en la misma forma. Va a ser, la gente van a ser desesperada por eliminar, por luchar, por perseguir los cristianos. Y por lo tanto, todos que siguen a Jesús se van a enfrentar con una persecución, se va a enfrentar con una situación muy semejante a la situación en que vivió Jesús en su vida aquí en la tierra. Vamos a ver la próxima pregunta, 6. Pregunta 6. ¿Qué caracterizaba ¿qué caracterizaba a ambos, al Cordero ceremonial y el Cordero de Dios? Y tenemos una relación con Levítico 22 y el primero de Pedro, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas dos citas, tanto de la Torá, de los 5 libros de Moisés, como después también de la última sección del Nuevo Testamento, nos hace referencia directa a las instrucciones que Dios dio a Moisés en cuanto a la selección de el cordero que podía ser apto para ser ofrecido como sacrificio. Así que no era cualquier animal en cualquier condición ni de cualquier especie. Las instrucciones dadas por el Señor fueron claramente específicas. Se nos decía que tenía que ser de 1 año, tenía que ser un animal perfecto, no debía tener ninguna falta y además de eso, ningún tipo de contaminación. Esto es muy importante considerarlo, ya que si desdoblamos estos dos momentos en un aspecto de personalización, sabemos que con el fin de obtener pureza o de llegar a un nivel de inmaculinidad, es necesario pasar por un proceso de limpieza. Y solamente un ser que es puro, solamente un ser que no ha pecado, un ser que es inmaculado, puede ofrecer y ser el medio por el cual otro ser que no es inmaculado, que no es puro y que ha caído en pecado, puede optar a un nivel superior. Por esa razón, nuestra dependencia debe ser vital a nivel de necesidad de nuestro Salvador personal. Cada estudiante de la escuela sabática debe comprender, y ese debe ser una meta por el maestro que dirija la lección, que cada persona en la escuela sabática se dé cuenta que no podemos optar a la salvación, sino es a través de aferrarnos y hacer nuestro ese Cordero que es Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es puro, porque es sin tacha, es inmaculado y ajeno de pecado, lo cual nosotros sí somos, y con el fin de poder optar a un nivel superior de espiritualidad es únicamente a través de Él, del Señor Jesús como nuestro Cordero, que podemos hacerlo. Muchas gracias, interesante. ¿Qué aspecto podemos entender en este sentido? La ofrenda de vida está perfecta. ¿Y cómo debe ser nuestra vida como ofrenda a nuestro Señor Jesucristo? Recordámonos el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1, que nuestro servicio a Dios es una ofrenda. Es una ofrenda, un sacrificio. El sacrificio debe ser parte de nuestra ofrenda, parte de nuestro cristianismo, de nuestra vida diaria. Si no tenemos un sacrificio, si no sacrificamos nuestra vida, si no sacrificamos la mundanidad,
la vanidad de nuestra vida, entonces no estamos dignos a llevar la cruz de nuestro Señor. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que eso es como una consecuencia de otra cosa que debían pasar antes, que es la Pascua, que es el Cordero sacrificado, que es nuestro sustituto. Cuando aceptamos este sustituto, cuando aceptamos nuestro Señor Jesucristo, entonces sucede este milagro en nuestra vida y un deseo de sacrificarnos también, así como Jesús se sacrificó. Vamos a ver en la próxima pregunta 7, donde encontramos de nuevo al Cordero de Dios. ¿Qué hará posible que alguien se encuentre entre los elegidos a su lado? Vamos a ver aquí esta pregunta 7, como le mencionamos antes, tiene que ver con nuestra vida cristiana, nuestra vida práctica, nuestra vida diaria. ¿Qué entendemos aquí, Raquel? ¿Dónde encontramos de nuevo al Cordero de Dios? Vamos a ver. En las preguntas 1 hasta el 6 hemos analizado el aspecto del pasado y del presente. Ahora, sin embargo, nos estamos proyectando hacia el futuro. Y esta es una visión gloriosa. Creo que cada uno de nosotros debería hacer el esfuerzo de pintar este hermoso cuadro ante su mente, donde se describe a los fieles estando juntamente con Jesús y siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va. Aquellos que han aceptado al Cordero son aquellos que le han seguido en esta tierra, que han seguido su ejemplo, que han utilizado su vida como un modelo a seguir, cuyos principios en la vida de Jesús se han convertido también en sus propios principios de vida. Por eso, en el cielo, el Cordero no es desconocido. El Cordero es el Salvador. El Cordero es el que nuestras almas han ansiado ver y con el cual compartir. Así pues, el paso del presente al futuro depende de nuestro momento hoy. Si nosotros hoy no tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Cordero, obviamente en el cielo no vamos a estar, porque en la tierra no hemos caminado con Él. Y en el cielo, la descripción aquí que se nos da de Apocalipsis 14 es que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, lo cual significa que esa relación de dependencia, de comunicación, de fiabilidad se ha dado antes y simplemente ahora el futuro y la vida eterna es una extensión de esa misma relación establecida anteriormente. Por eso, a cada estudiante de la escuela sabática, el maestro debe intentar que la lección sea lo más personalizada posible. Se debe entender que hoy, aquí y ahora, debemos elegir nuestro Cordero. El Cordero debe estar en nuestra casa. Nuestra casa tiene que tener las marcas de que el Cordero mora allí. Y lo seguimos cada uno de nosotros. Amén, amén. Muy importante. Debemos entender también que en Apocalipsis se habla de la canción de Moisés y del Cordero. Es una experiencia muy especial. Solo 144,000 conocen esta canción, conocen este himno, este secreto de la experiencia personal, de entregarse completamente hasta sufrir el miedo de la muerte o quizá también morir como una mártir y sacrificar su vida para Cristo. Sabemos también que en la historia de nuestra iglesia tenemos muchos ejemplos de sacrificio personal,
no solo un sacrificio externo, aparente, no solo un sacrificio de servicio al Señor, pero un sacrificio real, un sacrificio a su vida, como fueron los pioneros en tiempo de la guerra, tiempo de dificultades, que no fue solo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero también tenemos muchas evidencias y otros países como Colombia, Perú, en Latinoamérica, en Burundi, Uganda, en África, y también todos los días en otros países como es Asia y donde están países musulmanes, donde nuestros hermanos de verdad están en peligro de su vida todos los días. Y debemos entender que esto es el cristianismo verdadero, un cristianismo de sacrificio personal. Pero interesante es que los cristianos en su vida no encontraban eso como un sacrificio, lo encontraban como un privilegio. Por ejemplo, Pedro, cuando él llegó hasta el fin de su vida, él encontró un privilegio a ser sacrificado de una forma más penosa, más dolorosa que la forma que fue sacrificado Cristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, el sacrificio no se siente como un sacrificio, se siente como un privilegio, como una forma de levantar, de reflejar más profundo el carácter de Cristo. Así, por ejemplo, dice apóstol Pablo que él tiene nada que orgullecerse, pero él sí tiene esto que demostrar, los puntos de su sacrificio. Queridos hermanos y hermanas, tiene un buen ánimo, porque cuando viene el tiempo de la persecución no debemos temer de nada, porque el Espíritu de Dios va a llenar nuestros corazones con mucha fuerza, con mucho poder y con mucho deseo también de ser testigos, de aparecer como testigos y aparecer adelante del mundo con la fuerza del Espíritu Santo. No vamos a temer persecución, no vamos a temer las consecuencias, porque vamos a ver en realidad la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a considerar los testimonios de meditación y especialmente los testimonios de estudio personal, porque son muy interesantes. En el testimonio de meditación, algunas líneas quizá podemos mencionar, Raquel. Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y contemplándolo se transformará. Creo que esta cita es muy significativa, para que nosotros hagamos nuestros los atributos y los principios que rigieron la vida de Jesús. La única manera de conseguirlo es contemplando su vida, siguiendo su ejemplo, meditando acerca de su modo de comportamiento. De esa manera seremos transformados a su imagen y semejanza. Qué bueno, vamos a considerar también el texto de... Un momento, el texto de estudio personal. Estudio personal, aquí tenemos varios testimonios muy importantes. Dice: en el tiempo de sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente el Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún ahí se había hecho los preparativos
para recibirle. Los sacrificios no tenían suficiente material, suficiente información para una preparación del carácter. Se necesitaba más. Igual nosotros ahora, por sacrificios, nunca podemos obtener la salvación del Señor. Podemos sacrificar nuestros cuerpos, también apóstol Pablo habla de esto, pero si no tenemos el amor de Dios en nosotros, si no tenemos a Cristo, quien nos sustituye y nos salva por su justicia y por su misericordia, nosotros nunca podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Aquí el segundo testimonio hay que considerar: mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, el verdadero Cordero de Dios, representado por el sacrificio simbólico, se puso aparte como una oblación. Iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos, ¿qué dice aquí, Raquel? En todos los siglos subsiguientes, hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Es muy interesante. Su iglesia de todos los tiempos debe imitar este tipo de vida, debe apartarse de los pecados. Debemos considerar estos, hermanos y hermanas, porque la vida cristiana no es solo una teoría, pero también es un testimonio. Debemos poner la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra puerta, que es visible por afuera. A veces me hago pensar, ¿por qué fue necesario poner la sangre del Cordero afuera a los, ¿cómo se llama? Al frontal y a los dinteles. Al frontal y los dinteles de la puerta. Los ángeles podían ver, ellos no necesitaban esos señales externos, pero sí la gente, los hombres necesitan un testimonio del carácter de Cristo, de la unidad dentro de la iglesia, del amor dentro de la iglesia, porque eso es que hace el Evangelio un Evangelio vivo, un mensaje vivo y una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y queridas hermanas, Dios le bendiga, le da mucha fuerza y también una experiencia especial con nuestro Señor Jesucristo. No se desaniman por los problemas y tentaciones de la vida, pero sigue adelante luchando, porque la lucha es, la victoria es segura. La victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.